Después de la batalla de Maratón, una ciudad griega en el año 490 a.C., un mensajero llamado Filipides corrió aproximadamente 26 millas desde el campo de batalla hasta Atenas para entregar un mensaje urgente. Hemos ganado. Y en el momento que terminó, se derrumbó y murió. Y aunque esta leyenda suene bastante intensa, la vida cristiana es muy parecida a eso. No es una carrera corta, ni es una rápida euforia emocional, sino una carrera larga y constante que pone a prueba tu fe, tu paciencia y tu perseverancia. Algunos días te sientes fuerte, otros días te preguntas si puedes dar un paso más. Pero aquí está la pregunta: ¿corres solo para terminar o corres con propósito? Esto es Una tarde con Dios, presentado por Maricruz Medina. La vida cristiana se asemeja a un maratón, al requerir resistencia, disciplina y enfoque a largo plazo para llegar a la meta final. ¿Pero qué es un maratón? Es una carrera de atletismo, de fondo a pie, que cubre una distancia oficial estandarizada de 42 kilómetros, aproximadamente 26 millas. Es una prueba de resistencia máxima, generalmente disputada en una ruta. El maratón es una carrera de larga distancia. Los maratones no son solo una prueba de resistencia física, sino también un reto mental que requiere meses de entrenamiento y preparación. Los corredores suelen seguir planes de entrenamiento estructurados para aumentar su resistencia y mejorar su velocidad, con el fin de completar la carrera en un tiempo determinado. Algo importante de comentar es que estas carreras se celebran con rutas designadas que están marcadas y vigiladas por la seguridad de los participantes. Se instalan puestos de agua a lo largo del recorrido para proporcionar a los corredores hidratación y geles energéticos para reponer fuerzas. El ambiente en los maratones suele describirse como eléctrico, con espectadores que animan a los corredores y les dan ánimo, motivadores para mantener a los corredores motivados e inspirados. Los beneficios del que corre son físicos y mentales. En general, los maratones son una experiencia desafiante pero gratificante para corredores de todos los niveles, tanto si eres un corredor experimentado como si eres un corredor que participas por primera vez. Es un logro que celebra la dedicación, la perseverancia y el espíritu humano. La vida cristiana es un maratón de toda la vida que requiere persistencia y perseverancia. Este día había estado en casa sin trabajar, así que aún no desayunaba. Me preparé unas quesadillas y un café, así que prendí un ratito la tele para buscar algo que ver, pero justo en la página había un título que decía: Nadie lo vio venir. Y se trataba de una mexicana que había ganado un maratón. Yo no estaba buscando nada acerca de eso, pero cuando me toca dar el mensaje, el tema, a mí le digo al Señor: dame las palabras
Guíame a los versículos, dame los ejemplos y toma el control. Porque de lo que tú quieres que hable, no sé absolutamente nada, Señor. ¿Cómo voy a hablar de lo que no sé? Así que entré en ese video y al observarlo, lo primero que vi es que el lugar que estaba marcado como salida, había puesto un arco que marcaba el empiezo del gran maratón. De repente sonó un silbato y de allí cientos de corredores empezaron el gran maratón. Sin embargo, esto varía en la cantidad de corredores, que puede ser desde cientos hasta miles, incluso hasta 50,000 corredores. Me impresionó la cantidad de personas que se inscriben en este tipo de competencias. Y empecé a comprender las similitudes en la vida cristiana. En Mateo 22:14 dice: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En estas competencias participan todos los países del mundo y traen sus mejores competidores. Miren, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28:19: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todo lo que les he ordenado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio hasta su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado y de la muerte. Pero este hecho era ignorado por el mundo antiguo. Así que envió a sus discípulos a dar estas nuevas de salvación a todas las naciones y lenguas. Y este mensaje ha llegado a la actualidad. Y en este preciso momento son millones las personas que conocen este mensaje de salvación. Dios ha hecho una invitación universal a participar de esta salvación, no importa el país o el idioma. Sin embargo, solo aquellos entre tantos que son llamados que respondan genuinamente, se arrepienten y perseveran en la fe, son finalmente contados entre los elegidos. Porque muchos son los llamados, pero el que tú seas llamado no significa que seas salvo. Así que los escogidos son aquellos que respondieron con fe y obediencia a este llamado. Continué viendo aquel resumido video y el presentador o locutor hablaba de aquella joven ganadora del maratón. Pero al seguir cambiando las escenas del video y ver que empezaban aquella carrera cientos o miles, tú te quedas pensando, son cientos, miles los que están saliendo. ¿Qué es lo que pasó? Desde el trayecto del inicio del gran maratón hasta lograr llegar a la meta. ¿Qué pasó con todas estas personas? ¿A dónde están? A aquella maratón la llamaron el maratón infernal. Y las palabras del locutor decían: es una prueba infernal.
de 33 kilómetros, en donde el cuerpo se rompe, desgarros en pantorrillas y músculos, tobillos doblados, pulmones colapsados y gente abandonando a media ruta debido a las subidas imposibles, rocas filosas, calor infernal y una humedad que te ahoga. Empecé a observar que al marcar la salida, las personas corrían sobre amplias calles, pero conforme seguían corriendo, el camino variaba terriblemente. Se ponía muy estrecho, muy pedregoso, subidas muy pronunciadas y bajadas muy empinadas. Era todo tipo de terreno, pero difícil, donde no se puede caminar, mucho menos correr, ya que con mucha facilidad puede pasar un accidente. Solo mirando el terreno o el camino donde los corredores iban, pude entender por qué muchos se accidentaban, caían, desistían y abandonaban la carrera. Y no porque quisieran dejarla, sino porque quedaban incapacitados por las lastimaduras recibidas, que era imposible continuar. Entonces te das cuenta de la comparación, ya que son similares en muchos aspectos, ya que estos competidores al participar deben de resistir. Y nosotros como creyentes igual. ¿Pero qué significa resistir? Esto significa oponerse a una fuerza, ataque o tentación. Aguantar un dolor o mantenerse firme ante dificultades, sin ceder, sin rendirse. Y esto implica un esfuerzo activo para contrarrestar algo, tolerar situaciones adversas o perdurar en el tiempo. Aquí el locutor decía que estas personas se están enfrentando a un maratón infernal y habla desde el tipo de terreno hasta el clima sofocante, la extrema altura, hasta los descensos empinados. A este maratón vinieron atletas de todo el mundo y ellos sabían a lo que se estaban enfrentando, porque muchos eran corredores con experiencia. Sin embargo, muchos de ellos no pudieron resistir. En Oseas 14:9 dice: los caminos de Dios son descritos como rectos, justos y consistentes. La Escritura indica que son caminos seguros para quienes actúan con rectitud, pero al mismo tiempo resultan en tropiezo para los rebeldes o transgresores que operan en su voluntad. En Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Se nos advierte que tenemos una percepción limitada de las cosas. Tal vez algo para nosotros que nos puede parecer bueno, incluso placentero, pero tiene graves consecuencias. O simplemente a la hora de tomar decisiones diarias sobre nuestra vida, trabajo, relaciones, son equivocados y nos terminan alejando del propósito de Dios. En Mateo 7 del 13 al 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el sendero que conduce a la perdición, y muchos son los que van por él.
Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la salvación, y pocos son los que la hallan. En aquel maratón, el camino tenía señalizaciones para poder continuar por el camino correcto y no equivocarse. Además, tenía una persona que te señalaba que sí, que ibas bien. Aquí habla este versículo primero de una puerta estrecha. Pero si vamos a Juan 10, el versículo 7 y 9 dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por medio de mí, será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pasto. Jesús mismo dice que Él es la puerta de las ovejas. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. Jesucristo es la puerta por la que hay que entrar, y Él es el camino que debemos seguir. Jesús es el único camino seguro. Pero ¿por qué pocos lo hallan? En 2 Corintios 4, del 3 al 4 dice: y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Unos no lo hallan por esta razón tan clara. En Romanos 1:21 dice: porque supieron de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón, para que no entendieran. Y otros, al oír el llamado de Dios, nos dimos cuenta que el camino no era tan fácil. En Marcos 8:34 dice que el llamado es para todos. Y llamando Jesús a las multitudes y a sus discípulos, les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir. Jesús no obliga a nadie. Esta decisión es voluntaria. Y no fue una invitación solo para los apóstoles, sino para todos. Negarse a sí mismo, esto va más allá de la abnegación. Significa entregar la soberanía de nuestra vida a Dios, renunciando a nuestros propios deseos y metas, renunciando a nuestra autocomplacencia y comodidad para adoptar la voluntad perfecta de Dios. Tomar su cruz significa estar dispuesto a sufrir vergüenza, persecución e incluso la muerte por causa de Cristo. Y esto va más allá de problemas cotidianos. Esto requiere una entrega total por la fe. Seguir a Cristo implica un compromiso total y radical. Tomar la cruz cada día no es de vez en cuando. Conlleva a sacrificar planes personales, prioridades, incluso relaciones familiares, para amar a Cristo por encima de todo. Sígueme.
Es la acción continua de caminar tras Jesús, obedeciendo sus enseñanzas y modelando la vida según su ejemplo. Estos versículos hablan del verdadero costo que significa ser discípulo de Jesús. Y ese camino es duro y difícil. Versículo 35. Porque todo el que desee salvar su alma, la perderá. Pero todo el que pierda su alma por causa de mí y de mi evangelio, la salvará. Porque ¿qué provecho obtendrá el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué podrá ofrecer el hombre por su alma? Porque todo el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación pecadora y adúltera, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Es una realidad que seguir a Jesús puede resultar muy difícil. Seguir a Cristo es enfrentar la oposición del mundo. En 2 de Timoteo 3:12 dice: porque en verdad todos los que quieren vivir en reverencia a Dios, en Jesucristo sufrirán persecución. Jesús nunca dijo que sería fácil. En Juan 16:33 dice: les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Es una realidad que una vez que damos un paso de fe y verdadera conversión, se intensifica la lucha interna contra el pecado. Así que muchas de las aflicciones y tribulaciones que enfrentamos no solo son físicas y externas, sino también son mentales y espirituales. En Mateo 11:12 dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Jesús señala que el reino requiere determinación, esfuerzo intenso y pasión, enfrentando oposición física y oposición espiritual. El reino de Dios es un objeto de ataques constantes por parte del enemigo de Dios, fuerzas espirituales o personas que rechazan el mensaje de salvación. Vayamos a Lucas 14:25. En Lucas, esta invitación, este llamado, suena aún más radical. Veamos el versículo 26. Y el que viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos y a sus hermanas, a su esposa y a sus hijos, aún a sí mismos, no pueden ser mis discípulos. Lo reitera en el versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso, en este punto vamos a detenernos y hacernos una pregunta que nos lleve a una respuesta honesta y radical. Estamos en un punto de la historia del mundo o la humanidad que en realidad no pinta nada bien. En Mateo 28:19 dice: Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Y esa es la pregunta:
Tú, como seguidor de Cristo, ¿eres un verdadero discípulo? Porque discípulo significa que eres un aprendiz. Y también es aquel que declara lealtad personal a Jesús, que aprende de Él y busca asemejarse a Él. A diferencia del apóstol, ya que el apóstol es el mensajero, pero el discípulo es el aprendiz. Tú con honestidad pregúntate, ¿cómo eres reconocido? ¿Eres un simple creyente? Déjame decirte que los demonios también creen. Y creer solamente no significa estar ni listo y mucho menos preparado. ¿O eres de aquellas personas que constantemente pronuncias el nombre del Señor Jesucristo, pero que no le has permitido entrar en tu vida diaria? Dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón lejos está de mí. Muchos creen que ser creyente es portarse bien y no hacer cosas malas. Es más, muchos cantan, ayudan, predican, pero su corazón está vacío porque nunca han tenido un encuentro con Dios. Y se necesita una transformación real del corazón. Muchos viven engañados, pensando que están a salvo, cuando en realidad nunca se han detenido a examinar su fe. Peor aún, las personas se incomodan con este tipo de mensajes. Incluso prefieren ignorarlos para poder seguir estando en la comodidad. Pero esto los está llevando a tener una fe incompleta. Y se quedan conformes sin profundizar una verdadera relación con Dios. O quizás has caído en ser un religioso. En pocas palabras, un sepulcro blanqueado por fuera, pero la Biblia dice que por dentro lleno de huesos. Quizás te llamas seguidor de Cristo, o eres un discípulo y conoces realmente a tu maestro, o solo te estás saturando de información sin un cambio de vida y un arrepentimiento real. Pero esta es una pregunta que solo puedes contestarte tú mismo. Ahora voy a hacerte otra muy pequeña pregunta, pero aunque es muy pequeña, puede abarcar todo. Ahora, si dices ser su discípulo, su aprendiz, ¿cuánto tiempo durante el día realmente se lo estás dedicando a Dios? Porque al ver una vez más Lucas 14, el final del 26 y el final del 27 dice: y aún a sí mismos no puede ser mi discípulo. Y lo recalca, no puede ser mi discípulo. Tú sabes que Jesús hablaba sin vacilación y con toda autoridad. Y aún hoy se siente cuando estás leyendo las Escrituras. Se siente su autoridad aún cuando está impresa en un papel, pero tú la lees y sientes que son palabras vivas y de autoridad. En Juan 6:60 dice: y cuando lo escucharon, muchos de sus discípulos dijeron:
esta palabra es dura. Y a consecuencia de esto que dijo, o sea, Jesús, su mensaje, su palabra, muchos de sus discípulos retrocedieron y ya no andaban con él. En el versículo 67 dice: entonces dijo Jesús a sus 12, ¿ustedes también quieren irse? Y respondiendo Simón Pedro dijo: mi Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ustedes saben que cada uno de los discípulos, dejándolo todo, lo siguieron. En 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos. ¿Qué es la apostasía? Es un rechazo consciente, deliberado y definitivo de la fe en Jesucristo. Volvamos al capítulo 14 de Lucas, lo que dice del 28 al 30. Y es el por qué muchas personas abandonan la carrera a medio camino, al igual que en los grandes maratones. Vamos a releer el versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesucristo explica: porque ¿quién de ustedes, deseando construir una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo suficiente para acabarla? No sea que después de que haya colocado los cimientos y no pueda acabar, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: este hombre empezó a construir, pero no pudo acabar. Estos versículos enfatizan la necesidad de calcular el costo antes de emprender una tarea y subraya la falta de planificación. En pocas palabras, seguir a Jesús requiere un compromiso total y preparación. Entendiendo el costo de ser su discípulo, no solo el entusiasmo inicial, debe tener la capacidad de sostener el compromiso hasta el final. El competidor, el maratonista, ya calculó el costo. La mente de un maratonista se caracteriza por una gran fortaleza mental y emocional para superar el dolor y la fatiga. El 90% de su entrenamiento es físico y mental. Tiene la capacidad de tolerar la incomodidad física, convirtiendo el dolor en motivación para seguir avanzando. Tienen la comprensión de que la verdadera carrera se gana primero en la mente, manejando pensamientos intrusivos y la duda. No permiten que su mente esté dividida, pensando en la larga distancia a recorrer, como son los casi 43 kilómetros.
sino que fragmentan esta distancia en tramos cortos y alcanzables. Su enfoque no está en el dolor, sino que se concentran en lo que tiene control. La respiración, la postura y la siguiente zancada. Y en medio del camino sus emociones se agitan y pueden variar desde la confianza hasta el miedo y la ansiedad. En pocas palabras, el rendimiento de un corredor depende de su mentalidad. Miren, el Señor nos da los títulos de los mensajes y las similitudes son tan paralelas sorprendentemente. Conforme yo miraba aquel video, aquel locutor, aún antes de empezar la carrera, ya mencionaba a 2 maratonistas de procedencia china como las posibles ganadoras. Y quizás lo decía porque conocía su trayectoria. En Mateo 20:16 dice: por tanto, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero piensen por un momento. En los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, son los que actualmente se llaman creyentes, o sea, son los primeros. Gente que ya tiene años en el Evangelio, asistentes a iglesias, personas que se identifican: yo pertenezco a tal iglesia, a tal congregación, pertenezco a tal denominación, pero que no se están identificando como verdaderos y genuinos discípulos, que por una razón u otra están abandonando los caminos del Señor, porque fueron heridos, burlados, perseguidos, engañados. No soportaron la prueba. Y la realidad es que sus corazones se congelaron. Porque hoy en día hay muchas personas que creen estar preparados para atravesar los últimos tiempos. Incluso podemos decir: tal hermanita, tal hermanito, si hoy fuera el arrebatamiento, se va con Dios con todo y calcetines, como dice el dicho. Porque tú miras con tus ojos, que es muy espiritual. Pero recuerda, Dios examina la mente y el corazón. Y nosotros podemos ser engañados por la apariencia externa. Por cierto, que Dios nos ha advertido mucho sobre eso. ¿Se recuerdan el título de aquel video? Decía: nadie lo vio venir. La ganadora de aquel maratón fue una mexicana que salió de entre estos cientos de competidores, pero que avanzó a paso firme. Cuando yo la miraba subir la colina y bajarla, corriendo entre esas piedras, ese camino tan variable y cambiante, yo la miraba segura, enfocada, firme, resistía cada paso que daba. Quizás ella, en medio de tantos competidores, no se notaba, pero ella sabía de lo que era capaz. La miraba serena. Me faltan palabras para describirla, pero sé que su mente estaba disciplinada
que contaba con la fuerza física y mental para lograrlo, aun si no era notada por nadie. Cada paso la llevaba hasta la meta, logrando el triunfo total. Y por lo menos una de las favoritas chinas se quedó 400 metros atrás de aquella mexicana ganadora. Sí, también llegó a la meta. En los últimos días, los grandes hombres y mujeres no saldrán de aquellas congregaciones donde uno ya no sabe si va a haber un espectáculo o a estar en medio de una discoteca, donde ya no se distingue si son o no son, donde solo se busca la bendición sin arrepentimiento, donde solo se busca el entretenimiento sin entrega, donde estás más enfocado en las luces que en derramar tu alma, donde solo quieres encontrar comodidad y buen entretenimiento, y quieren hacerlo sin pagar el costo, sin tomar su cruz. Pero en los últimos tiempos no serán ellos los que se levanten. Miren, Jesús rechazó el poder. Ustedes saben que querían proclamarlo rey. Y él también rechazó la influencia. ¿Cuántos canales hablan de Dios? Con miles y millones de seguidores. Cuidado con los influencers. No con todos. Así que cuando venga el gran despertar, el gran y nuevo avivamiento, no será desde las grandes plataformas donde están estos influencers reconocidos. Tampoco será de estos estadios donde cada quien busca su propio provecho. La voz de Dios vendrá sobre aquellos que hoy son invisibles. Voces inesperadas que se están preparando desde las cárceles, desde pequeños púlpitos, en medio de familias humildes. El Espíritu de Dios hablará en medio de aquellos que hoy son ignorados. Esta joven mexicana ganó aquel maratón. Se preparó, analizó el costo y su resistencia, junto con su fuerza y disciplina, la llevaron al triunfo. En 2 Timoteo 4, del 7 al 8, dice: Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he preservado la fe. Y aunque hace rato quiero terminar el mensaje, me vuelvo a detener. Recuerden que la palabra apostasía significa un rechazo consciente, deliberado y definitivo de la fe. El incrédulo, el necio y el ateo dicen que Dios no existe. Por lo tanto, no tienen fe.
La persecución viene en contra de los que creen y tienen fe en Dios, para que rechacen su fe. En Lucas 18:8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Así que en los últimos tiempos la fe genuina será escasa en la tierra. Y esto significa una gran decadencia espiritual, un enfriamiento, un congelamiento en los corazones. Así que lo que más está siendo golpeado en la actualidad es la fe. Pero Pablo, te recomiendo que leas el libro completo de los Hechos, porque ahí está la historia del apóstol Pablo. Él dijo: he preservado mi fe. Así que venga lo que venga, no renuncies a tu fe en Dios. Versículo 8. Y desde ahora me está reservada la corona de justicia, por la cual me recompensará en aquel día mi Señor, porque Él es juez y justo, y no solo a mí, sino también a los que aman su manifestación. Sí, nadie dijo que sería fácil, pero vale la pena. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: dichoso el que persevera bajo prueba, porque, habiendo superado la prueba, esa persona recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman.